primer versículo. Miré cuando el Cordero abrió el primero, en la versión antigua dice uno, es el primero de los sellos. Esto es la continuación del capítulo anterior, es la misma visión. Y oí a uno de los 4 seres vivos diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. O sea, la idea es venga y vea, ¿no? Esta idea la vamos a ver antes de terminar. Miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. O sea, salió venciendo, es lo que dice la versión moderna, y para vencer. Aquí vamos a poner los colores. El caballo blanco, primero. Ahora después dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo animal o ser vivo que decía, ven y ve, y salió otro caballo bermejo, esto es el color rojo. El caballo es de color rojo. Y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matan o se matasen unos a otros, y le fue dado una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, el tercer animal, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y fíjense bien, dice, miré aquí un caballo negro. Ahora, este caballo es de color negro. Y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza, un peso, aquí es una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser vivo, o sea, animal, en la versión antigua, que decía, ven y ve. Y miré aquí un caballo. Esta palabra amarillo o verde es en realidad pálido. Un caballo pálido, de ese color, pálido. Y vean, ¿qué dice? El que estaba sentado sobre él, este es el único jinete claramente identificado, tenía por nombre muerte. Y el infierno, o sea, el Hades, vean, le seguía. Una cosa importantísima, como vamos a ver, el Hades o el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar, ven la lista, para matar con espada, con hambre, con mortandad, que es la palabra moderna, pestilencia o plaga. Para matar con pestilencia o plaga y con las fieras o bestias de la tierra. Y luego viene el 5º sello en donde hay almas debajo del altar, el tema que vamos a ver el próximo domingo. Entonces vamos a ir directamente al tema. Y lo que vamos a hacer aquí es, primero, vamos a dar algunos principios que gobiernan la interpretación de estos sellos, los primeros 4 sellos, que a la hora de abrirlos salen los caballos y sus jinetes y comienzan a suceder cosas. Ahora, lo que vimos en nuestro estudio anterior sobre el capítulo 5 es lo siguiente: Cristo está reinando ahora. Esto es lo que ya hemos visto. Incluso lo hemos comprobado en una forma bien clara. Lo que tenemos registrado en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis es algo histórico, algo que ya sucedió. La coronación del Hijo de Dios encarnado. Después lo vimos en el capítulo 12 de Apocalipsis, después de que murió ese hijo varón, fue arrebatado al trono y comenzó a reinar. Y es necesario, dice Pablo, que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Este es el tema que ya vimos en el capítulo anterior. Y este mismo tema, o sea, esta es la misma visión que comenzó al principio del capítulo 4. Y lo que tenemos en este capítulo 5, entonces, es la continuación de los
eventos narrados, vistos por el apóstol Juan, cuando a Cristo le fue entregado toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo que vimos en nuestro estudio anterior es que el capítulo 5 enseña que Cristo es el centro de la historia, su primera venida es el evento más importante en el pasado, su segunda venida el evento más importante en el futuro, su actividad en el presente para salvar y santificar a los creyentes es lo más importante en cuanto a lo que Él hace en el presente, y llegamos a la conclusión de que ese libro que Cristo comenzó a abrir después de su resurrección y ascensión es el libro en donde están todos los propósitos de Dios, sus decretos para la historia humana futura, desde esa perspectiva hace 2000 años, la historia futura, y llegamos a la conclusión de que todas las cosas que han de suceder no solamente están escritas en el libro, sino han sido predestinadas, predeterminadas por Dios. Y lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente. El contenido de este libro y el comienzo la apertura de los sellos, significa que Cristo está conduciendo la historia hacia una meta predeterminada. Y esta meta o estos propósitos predeterminados, como sea, los tenemos aquí resumidos en 3 puntos. Primero, la obra de la redención o la salvación de los elegidos. Segundo, la obra de gobernar, regir y dominar en medio de sus enemigos. En medio de sus enemigos. Así lo dice el Salmo 110, y lo vamos a ver un momento más. Y tercero, por fin, incluso les invito a ver en el Salmo 110, por fin, la obra de acabar definitivamente con todos estos enemigos, destruyéndolos por completo. Y esto es la famosa distinción que comentamos hace 8 días entre Cristo ya está reinando, pero todavía no ha llegado a este tercer punto de acabar definitivamente con sus enemigos. Ya está reinando, ya está dominando. Y este tema es el tema que tenemos aquí en el Salmo 110, en los primeros 3 versículos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto es exactamente lo que pasó en el capítulo 5, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la figura que vemos en el Antiguo Testamento. Al derrotar a los enemigos, trajeron a los reyes, a los líderes, a los capitanes, los líderes militares, para poner así su pie sobre su cabeza o directamente sobre su cuello para así degollarlos, ¿no? Esto es el simbolismo aquí, acabar definitivamente con estos enemigos. Ahora la vara o el cetro de tu poder, el versículo 2, enviará Jehová desde Seón, esto es Jerusalén, esto es el comienzo de la era, la época presente, el siglo que llamamos la época o el siglo cristiano, este siglo presente que está marcado por 2 advenimientos, la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice, domina en medio de tus enemigos. Y este lenguaje es muy importante porque este lenguaje explica cómo Cristo domina aún ahora, reinando desde el trono, cómo domina en medio de sus enemigos. Y después dice en el versículo 3, tu pueblo, la versión moderna, se te ofrecerá voluntariamente. ¿Qué es esto? La redención de todos los elegidos de Dios, la salvación, el momento cuando se entregan a Cristo, vienen por su voluntad bien propia, que ha sido transformada y librada de la esclavitud del pecado en el llamamiento eficaz, vienen para ofrecerse, para entregarse al señorío de Cristo como Señor y Salvador, se entregan a Él en el día de su poder. Su pueblo aquí, tu pueblo, se refiere a la redención de todos sus creyentes. Y el último detalle está al final del capítulo,
En el versículo 5, el Señor a tu diestra, la palabra herirá en la versión moderna, aplastará, vean, a los reyes en el día de su ira, furor es ira. Juzgará, las gentes aquí son las naciones, las llenará, vean, las naciones las llenará, dice, con cadáveres. Y otra vez, herirá es aplastará las cabezas, vean, los líderes, todos los que tienen autoridad entre estas naciones, aplastará los líderes y vean, en muchas tierras, sobre la extensa de la tierra, la versión moderna. Y esta es la destrucción final, hasta que sean puestos por debajo de sus pies, la destrucción final de sus enemigos. Ahora, estos 4 caballos, volviendo a Apocalipsis 6, están centrados en el cumplimiento de estos 3 propósitos contenidos en el libro, incluso narrados en una forma gráfica, en una forma terrible. Estos 3 propósitos serán realizados y los tenemos narrados terriblemente, o sea, en una forma muy fuerte, muy espantosa, en el resto del libro de Apocalipsis. Y esto quiere decir desde un principio que estos 4 caballos y sus jinetes no representan fuerzas autónomas o independientes, sino más bien son fuerzas controladas, o sea, dirigidas por aquel que está sentado sobre el trono, o sea, como lo vimos en el capítulo anterior, por Cristo Jesús, el Hijo de Dios coronado. Por lo tanto, no cabalgan sin dirección y propósito, sino más bien van precisamente hacia el cumplimiento de estos 3 propósitos. Y en este sentido, no son fuerzas ciegas ni mucho menos arbitrarias, sino que son dirigidas hacia el cumplimiento de los propósitos predestinados por Dios. Ahora, este es el primer argumento. Estos 4 caballos están bajo el control de Cristo. Cristo los envía desde el trono para que vayan a la tierra y cumplan sus propósitos. Ahora, en segundo lugar, vean, estos 4 caballos y sus jinetes están presentes en el mundo de hoy. O sea, vuelvan a escuchar, están presentes ahora, han estado presentes desde el primer siglo del cristianismo y estarán presentes en el mundo, como vamos a demostrarle más allá de cualquier duda, antes, o sea, estarán presentes hasta el fin de este siglo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Vean con mucha atención. Los dispensacionalistas modernos tratan de afirmar que prácticamente todo el libro de Apocalipsis se refiere al futuro. Eso es el primer error. Y segundo, tratan de limitar la actividad y la presencia de estos 4 caballos a un lapso de 3,5 o 7 años antes del fin de este mundo, a la época de la gran tribulación. Pero lo que estamos diciendo aquí es que esta idea es completamente falsa, puesto que estos 4 caballos, vuelvan a escuchar, han estado presentes en este mundo. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo subió al trono, tomó el libro con los 7 sellos de las manos del Padre y comenzó a abrir sus sellos. Ahora vamos a dar una lista de argumentos para apoyar lo que estamos diciendo y el resto del estudio servirá después para confirmar esta postura. El contenido de estos 4 sellos, la Biblia lo representa simbólicamente a través de 4 caballos. Estas, vean, estas figuras, los 4 caballos son figuras que representan actos simbólicos, eventos y condiciones que siempre están presentes en la tierra desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, a lo largo de esta época cristiana. Vean, estos 4, vamos a decir, caballos simbólicos
están presentes aún ahora. Pero ¿cuál es la base para decir lo que estamos afirmando ahora? Vean los argumentos. Primero, fíjense bien. Primero, salvo, vamos a discutirlo en relación con el primer jinete, ninguna persona es identificada directamente en este simbolismo. No hay en una forma directa la identificación de ninguna persona aquí. Ahora, segundo, no hay ninguna fecha. No hay ninguna fecha histórica en cuanto a cuándo sucederían estas cosas. Ninguna fecha histórica para identificar el momento exacto apuntando hacia la aparición de cada uno de estos caballos. Lo que la Biblia nos da a entender es que desde el momento cuando Cristo tomó el libro, la narración de esta visión dice que mirando después de su coronación y toda la escena de adoración que vimos en el estudio anterior, comenzó a abrir los sellos. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 2000 años. Hace 2000 años. Y aún más, vean, todos los acontecimientos incluidos y abarcados por estos 4 caballos, las condiciones mencionadas en estos 4 caballos han existido en el pasado, existen en el presente y existirán probablemente en una forma mucho más intensa aún en el futuro. Aún más, vean, estos eventos y las condiciones que representan han tenido cumplimientos múltiples, muchísimas veces, como vamos a ver, en la historia humana. O sea, estos 4 caballos y las condiciones que traen a la tierra se han repetido una tras otra vez a lo largo de este siglo presente. Y aún más, vean, todos los argumentos nos conducen a concluir que estos son simplemente condiciones preliminares al fin. Ahora vamos a ver un argumento basado en Mateo 24. Estos 4 caballos y sus jinetes representan condiciones preliminares al fin, o sea que suceden antes del fin del mundo, puesto que hay un paralelo no exacto, pero muy semejante, entre estos 4 caballos, sus jinetes, y una lista de cosas mencionadas aquí en Mateo 24. Por ejemplo, si podemos concluir, y lo vamos a hacer más adelante, que este primer caballo se refiere a la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios en el mundo. Esto lo vamos a demostrar en un momento. Ahora vean, en Mateo 24, en el versículo 14, Cristo habló de esto. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, todos los grupos étnicos, ¿no? Y entonces, solamente entonces, este es un evento preliminar, ¿ok? O sea que sucede antes de que lleguemos o llegamos al fin del mundo. Ahora, este evento es paralelo, como vamos a ver, con la salida del primer caballo. El segundo sello, que se refiere a guerras, el color es rojo. El segundo sello, ven con mucha atención, aquí en el versículo 7 dice, se levantará nación contra nación. ¿Qué es esto? Guerras, ¿no? Incluso Cristo lo menciona, vean, en el versículo 6. Oiréis guerras, dice, y rumores de guerras. Vean su argumento. ¿Habrá guerras? Claro que sí. Vean, este segundo caballo se refiere a guerras, sin lugar a dudas. Lo vamos a demostrar. Tercero, el tercer caballo, el caballo negro. Vamos a ver un argumento que desde una perspectiva práctica nos va a ayudar a entender muchísimas cosas que pasan en este mundo. Este caballo negro se refiere, fíjense bien, vean lo que vamos a decir, a condiciones económicas desventajosas para muchas personas en este mundo. Y vean, a estas condiciones económicas difíciles a las cuales se refiere el tercer caballo, vean, Cristo menciona esto simplemente en medio de una lista de cosas cuando se refiere a hambrunas
y a hambres. Como vamos a ver, hay una relación no exacta, pero de todas formas, una relación entre estas dos cosas. Y el cuarto sello, el caballo pálido, que se refiere, fíjense bien, que se refiere a pestilencias y a una lista de otras cosas que vamos a ver. En esta lista de señales en Mateo 24, de señales, vean, que no son definitivas, que no son indicadores del fin, Cristo se refiere, incluso la misma palabra griega, pestilencias, está ahí a mitad del versículo 7. Y luego hay otro paralelo aquí cuando se menciona el quinto sello, los mártires, y aquí mismo se menciona el hecho de que os entregarán para ser afligidos, os matarán, seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre, muchos serán escandalizados, se entregarán unos a otros, y a otros se aborrecerán, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay hasta un paralelo aquí, como vamos a ver en el próximo estudio, con el quinto sello. Pero, ¿qué es lo que sabemos acerca de la lista de cosas que acabamos de mencionar en Mateo 24? Lo que ya sabemos acerca de esta lista es lo que estamos diciendo. Ninguna de estas cosas es una señal definitiva del fin. Y esto quiere decir que, fíjense bien el argumento, que de la misma manera que estas señales en Mateo 24 son preliminares, precursores, o sea, señales que anticipan el fin, pero que suceden antes de llegar al fin del mundo. En la misma forma, estos 4 caballos son simplemente señales preliminares, o sea, en ese sentido, no son indicadores del fin. Lo vuelvo a decir, estos 4 caballos han estado presentes en este mundo a lo largo de la historia desde la primera venida de Cristo. O sea, desde el momento en que Cristo ascendió al trono, tomó el libro, comenzó a abrir el sello, el primer sello que abrió dio lugar a este caballo blanco. Y el caballo blanco salió en ese momento. Entonces, vuelvan a escuchar, esto es otro argumento para creer que estos caballos están presentes continuamente a lo largo de la historia. La única fecha que podemos señalar para exactamente cuándo sucedió el primer caballo tendría que ser aproximadamente hace 2000 años. Lo vuelvo a decir, basándonos en el hecho de que esto es una sola visión en la cual Juan vio todos estos eventos como sucediendo en la ascensión y coronación del Hijo de Dios, el capítulo anterior. Y por fin, vean esto, con la excepción del primer caballo, aunque vamos a cambiar esta idea más adelante, con la excepción de este caballo blanco, los demás son juicios o castigos que suceden en diferentes partes de la tierra en forma regular, lo que ya hemos dicho, se repitan muchas veces en la historia. Entonces, ahora vamos a ir más lejos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que son controlados por Cristo, no son fuerzas arbitrarias, van hacia el cumplimiento de 3 propósitos. Estos 3 propósitos siempre están presentes en la historia del mundo. O sea, esto contradice por completo la idea de que se trata de eventos unos 7, unos cuantos años antes del fin del mundo. Y ahora ven con mucha atención lo que vamos a decir ahora. Estos 4 caballos pueden ser resumidos en una forma muy importante. Y aquí vamos a poner la lista. Vean, el primer caballo afecta la vida espiritual, como vamos a ver, de los hombres. El segundo caballo afecta la vida nacional o política, no solamente a nivel de países, sino específicamente la población de esos países. Entonces, afecta la vida nacional o política.
el tercer caballo afecta la vida económica, vean, la vida económica de los hombres, y el cuarto caballo afecta la vida física de los hombres. Y si uno guarda en mente esta sencilla división, le ayudará a entender mucho acerca de cómo funcionan estos caballos. El primero afecta la vida espiritual, el segundo la vida nacional o política, el tercero la vida económica, y el cuarto caballo la vida física. Y en este sentido, estos cuatro caballos y todo lo que significan, como vamos a ver, guerras, problemas económicos, pestilencias, tragedias, etc., siempre han estado presentes en el mundo desde la primera venida de Cristo. Sin lugar a dudas, representan realidades. Vamos a tratar de explicar exactamente cuáles son las realidades hacia las cuales apuntan estos símbolos. Pero en términos generales, son las fuerzas usadas por el Hijo de Dios para lograr sus propósitos de redención, dominio y la destrucción final de todos sus enemigos. Entonces ahora vamos a ir directamente a los caballos y vamos a tratar de no tardar mucho tiempo aquí identificándolos, y después vamos a abrir el tema y vamos a ver que esto es algo tremendo, y espero que pongan mucha atención. Van a salir de aquí con una comprensión de cantidad de cosas que suceden en este mundo, sabiendo cómo y por qué es que suceden. Ahora, en primer lugar, Apocalipsis 6, ven en el versículo 2, miré aquí un caballo blanco, el que estaba sentado encima de él tenía un arco, le fue dada una corona y salió victorioso para que también, vean, en la versión antigua, venciese, salió venciendo para vencer, la versión moderna. Este primer caballo, vamos a discutirlo unos momentos, ¿no? Vamos a decir que este primer caballo representa la palabra de Dios y su jinete es Cristo. Aunque ahora vamos a detenernos para meternos en los argumentos. Ahora, esto es importantísimo y les pido que tengan paciencia, que no lleguen precipitadamente a ninguna conclusión hasta que lleguemos al caballo pálido y veamos el significado práctico de todo esto. Ahora, vamos a ir por partes. En la actualidad, en los círculos dispensacionalistas, ustedes, si compran cualquier comentario sobre Apocalipsis en las librerías, o sea, en la Ciudad de México, lo que van a encontrar es que la mayoría de los autores son dispensacionalistas y prácticamente sin excepción no identifican el caballo con la palabra de Dios, ni mucho menos su jinete con Cristo. Lo que dicen es lo contrario. Dicen que este no es Cristo, sino es el anticristo. Fíjense bien. Y lo tienen todo resumido y limitado a estos periodos de 7 años durante la gran tribulación. Todo eso es falso, completamente falso. Lo que ya hemos visto, el capítulo 5, Cristo subió al trono, recibió el libro. Comenzó al principio del capítulo 6 a abrir el libro. ¿Cuándo sucedió todo esto? Hace 2000 años. Entonces, si ellos quieren decir que Cristo brincó por encima de casi 2000 años de historia para comenzar a pintar las cosas que van a suceder durante la gran tribulación y nada más, pueden decirlo, pero están completamente equivocados. Vamos a comprobar su error. Y lo vamos a demostrar a lo largo de este estudio. Ahora vean, ¿cuál es su argumento para decir que esto es el anticristo? Primero, su teoría de que el rapto ya habrá sucedido antes de llegar a este momento. Falso, ¿sí? Cristo abrió el primer sello inmediatamente después de su resurrección y ascensión al cielo. Segundo, dicen que este jinete lleva un arco. Y casi ustedes que tienen acceso a sus libros se darán cuenta, casi todos sus argumentos están basados en el hecho de que, según ellos, Cristo tiene una espada, dicen, pero no tiene un arco.
Dicen que el arco simboliza conquista y guerra, que este es el anticristo que sale con el próximo caballo rojo a traer guerra a la tierra. Todo eso es falso. ¿Cómo sabemos que es falso? Sabemos que es falso por lo siguiente. Vamos a leer los textos, ¿no? Porque la palabra de Dios, de mi punto de vista, y vamos a tratar de demostrarlo, identifica en una forma clara, vean en el mismo libro de Apocalipsis, la palabra de Dios, eso es lo que hemos estado diciendo desde el primer estudio, simbolismo en el libro de Apocalipsis. La Biblia misma tiene que dar la interpretación de estos símbolos. En 19, vamos a leerlo. En el mismo, para comenzar, el mismo libro de Apocalipsis, tenemos un ejemplo de algo parecido. 19:11. Vi en el cielo, vean, abierto, y aquí un caballo blanco. Ahora, a lo largo del libro de Apocalipsis, el color blanco, trono blanco, piedra blanca, vestiduras blancas, nube blanca, y aquí por segunda vez un caballo blanco. A lo largo del libro de Apocalipsis, el caballo blanco se refiere a lo santo, vean, a lo justo, y en este sentido, vean, se refiere, o sea, a Cristo o a los creyentes. Y ven ustedes lo que dice. ¿Quién estaba sentado sobre este caballo blanco? Vean, era llamado, dice, fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es llamado, esta palabra griega logos es palabra de Dios, el famoso verbo de Dios que está en el primer capítulo del mismo evangelio de este apóstol. Los ejércitos que están en el cielo le seguían también montando, vean, caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y así. Entonces, esto luego lo identifica a este jinete como Rey de Reyes, Señor de Señores. El mismo libro de Apocalipsis identifica por lo menos una vez la persona sentada sobre el caballo blanco como Cristo. Ahora vamos a pasar a una serie de textos en el Antiguo Testamento, comenzando en el Salmo 45, por favor. Salmo 45. Y aquí vamos a ver, incluso la mayoría de los verdaderos eruditos se dedican, la mayor parte de su tiempo lo dedican a una exposición de este capítulo para confirmar. Incluso ustedes que tienen acceso al comentario de B.H. Carroll, el pastor líder bautista del siglo pasado, sabrán que va directamente al Salmo 45, B.H. Carroll, para decir, este es Cristo. Y vamos a ver el argumento. En el Salmo 45, en el versículo 2, tú eres más hermoso que los hijos de los hombres, todos los hijos de los hombres, la versión moderna. La gracia se derramó en tus labios, por lo tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ahora ven con mucha atención lo que dice esta persona. Cíñete tu espada sobre el muslo, tiene espada. Vean, igual como Cristo en el capítulo 19 de Apocalipsis tiene espada. Cíñete tu espada sobre el muslo, valiente. Y los dispensacionalistas dicen, no, Cristo tiene espada, pero nunca tiene arco. Vamos a seguir leyendo. En tu gloria, vean, cíñate con tu espada, en tu gloria, en tu majestad, y en tu gloria sé prosperado. Vean, sale para prosperar, o sea, para ganar victorias, esa es la idea. ¿Cabalga qué? Esta persona sale cabalgando. ¿Cabalga sobre qué? Palabra de verdad. Y vean, y de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Pero vean, esta persona no solamente tiene espada, no solamente va cabalgando sobre un caballo llamado la palabra de Dios, sino sus saetas, sus flechas, tiene un arco, tiene flechas, tiene saetas agudas. Y vean, con tus saetas agudas caerán pueblos debajo de ti. Bien, esto nos habla del Salmo 110. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey.
estas saetas con las cuales sale victorioso para vencer, vean, caerán, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. ¿Y quién es esta persona? Vean, el versículo 7 lo conocemos. Tu trono, Dios eterno, para siempre, vara de justicia y la vara de tu reino. Este es el texto citado por el apóstol Pablo en Hebreos en su capítulo 1 para identificar a quién. Al Hijo de Dios encarnado. El versículo 2 identifica al Hijo de Dios encarnado. El versículo 6 identifica a esta persona como el Hijo de Dios encarnado. Y el versículo 7, amaste la justicia, aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo sobre tus compañeros. Otro texto comúnmente citado como una profecía ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es esta persona que sale cabalgando sobre un caballo? No vamos a discutirlo. Yo creo que el caballo se llama la palabra de Dios, la palabra de verdad. La persona claramente identificada aquí es Cristo. Ahora vean otros textos. Isaías 41. Los dispensacionalistas que dicen, no, puesto que trae arco no puede ser Cristo. Simplemente deben volver a leer las Escrituras. Porque aquí vemos, vean, en Isaías 41, ¿qué dice este texto? El versículo 2 es una pregunta. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguieses. Vean, entregó delante de él naciones. Ahora ven, de inmediato comienza a llamar la atención. A esta persona le fueron entregadas naciones. Vean, lo hizo enseñorear de reyes. Este es el mismo que en Apocalipsis 19 es rey de reyes, ¿no? En Apocalipsis 1 es el príncipe de los reyes de la tierra. ¿Quién, vean, los entregó a su espada? Esta persona tiene una espada y estos que son, como vamos a ver, sus enemigos, serán acabados con esa espada como si fueran polvo, y tiene un arco. Su arco, vean, como paja arrebatada, estos enemigos serán acabados. Esto es la profecía del Salmo 110. Acabarán definitivamente con estos enemigos. Sus saetas penetrarán en los corazones de los que han de ser redimidos y acabarán definitivamente con los demás. Vean, ¿quién es esta persona? Ahora en el capítulo 49 de la misma profecía de Isaías, en su capítulo 49, para no ir más lejos, vean, 49, el versículo 1. Oídme islas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuve mi nombre y memoria, puso mi boca como espada aguda. Cristo en el capítulo 19, en donde aparece montando un caballo blanco, vean, tiene espada aguda que sale de su boca. Me cubrió con la sombra de su mano. Me puso, ¿por qué? Por saeta limpia. Él como saeta, todo eso es un simbolismo. ¿Se refiere a quién? Vean el versículo 6. ¿Quién es esta persona misteriosa? Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este texto, el versículo 6, es citado continuamente como referencia a quién, al mismo Cristo. Pero aquí vemos que este Cristo va sentado, vean, ¿sobre qué? Sobre un caballo, según Apocalipsis 6. Y tiene saetas, sí. Tiene una espada aguda también. Y vuelven a ver ahora en el Salmo 110. Vean lo que dice el texto que vimos hace unos momentos. 110, el versículo 5. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará en las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Las llenará de cadáveres. Y vean, aplastará los líderes, jefes, cabezas, sobre la extensa tierra. ¿Quién es esta persona? Cada vez se refiere a la misma persona. Se refiere a Cristo. Entonces ahora vuelvan, y esta interpretación la vamos a confirmar aún más fuertemente antes de terminar. Ahora vuelvan a Apocalipsis 6
Y ahora vamos a preguntar aquí, simplemente para pasar al próximo caballo, volveremos a este antes de terminar. Entonces, ¿cuál es el significado de este caballo? Este caballo significa simplemente lo siguiente: Cristo será victorioso a través de su palabra y su evangelio. Cristo sale venciendo y a vencer a través de su palabra, con la cual acabará con sus enemigos, saetas tiradas a sus enemigos, y a través de su evangelio, vean, alcanzarán a todos los que han de ser redimidos. Entonces, vuelvan a escuchar, no es suficiente acabar con sus enemigos. Hay victorias espirituales, las cuales Cristo ganará a lo largo de esta historia. Vean, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo irá de victoria a victoria en sentido espiritual, montando el caballo de su palabra. Su evangelio será predicado. Este caballo salió ahí por el medio. Algunos eruditos pintan el mapa, ¿no? Y trazan la ruta que tomó este caballo desde el primer siglo del cristianismo hasta el día de hoy. Pero hasta alcanzar, ¿qué es lo que vimos en nuestro estudio anterior? Cada tribu, grupo étnico, ¿no? Cada lengua, grupo lingüístico. Hasta alcanzar cada pueblo, grupo cultural. Hasta cada nación, hasta cada lugar geográfico, hasta los fines de la tierra, dice el libro de Hechos. Y en la medida en que va saliendo, vean, cabalgando sobre la palabra del Evangelio, tu palabra será victoriosa. Esta es la idea. Y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Todos traeré a mí mismo. ¿Sí? Y el mismo argumento está en el libro de Hechos acerca de Cristo exaltado. Les invito ahora a ver en 2 de Corintios 2. El mismo argumento está en el libro de Hechos, cuando los apóstoles predicaban acerca de cómo Cristo ha sido exaltado para dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Ahora vean, Israel se refiere a su pueblo. 2 de Corintios 2, ahora vean. Esto es exactamente la base. Todo lo que estamos diciendo acerca de este primer caballo es la base del argumento apostólico que hemos escuchado muchas veces de este texto. Cuando Pablo dice aquí, vean sus palabras con mucha atención, en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo, triunfar. Salió victorioso y para vencer, para triunfar. Siempre triunfemos en Cristo Jesús. El argumento es, vean, somos buen olor de Cristo, ven en 15, en los que se salvan y en los que se pierden. Mi palabra, el argumento de Isaías 55, mi palabra no me volverá vacía, sino que siempre cumplirá los propósitos por los cuales la envié. Así testifica Jehová. Siempre triunfamos en Cristo. Cristo hace que tengamos victoria tanto en los que se pierdan, sus enemigos, como en los que se salvan. Olor de muerte para muerte, olor de vida para vida. Entonces, este primer caballo significa que Cristo siempre está triunfando a través de la predicación de su palabra, logrando sus propósitos, y en virtud del triunfo realizado por Él y a través del testimonio de la misma palabra, sus hijos también siempre triunfan con Él en esta tarea en la cual Él usa instrumentos humanos para predicar esta palabra, para comunicar la palabra a los inconversos, a un mundo rebelde. Siempre sale victorioso Cristo. Ahora el segundo caballo, Apocalipsis 6. Vean rápidamente el segundo caballo. Este caballo de color rojo, esta es la palabra griega, rojo, que significa ira, enojo y aún más sangre. Este caballo, vean, rojo, en el versículo 3, vamos a dar lectura a este texto.
Cuando él abrió el segundo sello, vean, el segundo animal que decía ven y ve, salió otro caballo rojo y el que estaba sentado sobre él, vean, a él fue dado poder para que, vean, con mucha atención, quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Ahora ven con mucha atención, este caballo afecta la vida nacional, la vida política, la vida de las naciones. Es casi paralelo a lo que ya vimos en Mateo 24, guerra entre las naciones. Ahora, fíjense bien en esto. Este caballo, que representa simple y sencillamente guerras, y sobre esto vamos a hablar mucho antes de terminar. Vamos a explicar que esto es la clave para entender todo relacionado con estos caballos. Este caballo siempre ha estado presente en este mundo. Las guerras siempre han ocurrido, las guerras, vean, siempre han estado presentes, incluso en nuestro siglo XX, el que según acaba de terminar, los historiadores afirman que desde 1913, la Primera Guerra Mundial, vean, que dio lugar, como no la terminaron bien, a la Segunda Guerra Mundial, murieron solamente de soldados. 10 millones en la Primera Guerra Mundial, las 50 millones, la cifra de la Segunda Guerra Mundial, alcanza no solamente a los soldados, sino a cantidad de civiles. 260,000 en la primera bomba nuclear murieron en una mañana en Japón. El día siguiente, 3 días después, 150,000 cuando lanzaron la segunda bomba nuclear en un bombardeo con bombas de fuego incendiarios en Tokio, en Japón. En una sola noche, 250 millones de civiles fallecieron. En una no fueron las Guerra Fría que se manifestó en Corea, después en Vietnam y después en América Central y en otras partes del mundo, en África. Esta guerra que comenzó en 1913 en realidad no terminó hasta 1994, con la caída del muro de Berlín. Una guerra continua durante prácticamente 80 años de nuestro siglo pasado. Y fíjense bien en este asunto. La presencia de guerras, como vamos a ver más adelante, ya lo hemos mencionado, lejos de conducirnos al fin, lo vamos a ver en otro estudio, impide la llegada del fin. No es una señal del fin, sino por lo contrario, impide la llegada del fin. Ahora más adelante vamos a hablar detalladamente acerca del porqué y el cómo de estas guerras. Proceden del trono. Esto lo vamos a demostrar claramente y vamos a explicar cómo es así. Pero a estas alturas otra vez vamos a detenernos un momento. Ustedes que han visto en algunos comentarios, especialmente este de Guillermo Hendrickson, sabrán que Hendrickson dice que este segundo caballo no es en sí guerras, no se refiere directamente a guerras, sino más bien a la persecución de creyentes. Y su interpretación es falsa. Fíjense bien. El argumento que da el hermano Hendrickson en cuanto a este segundo caballo, diciendo que el primer caballo es el Evangelio, que resulta en la persecución de los creyentes, vean, es un argumento falso. ¿Por qué? Porque vamos a dar los argumentos rápidamente. Primero, el texto no dice nada en lo absoluto acerca de la persecución de creyentes. Esto viene hasta el quinto sello. Segundo, la palabra griega matarse se traduce, vean con mucha atención, como una carnicería o matanza despiadada, o sea, una matanza terrible, tal como lo que sucede en tiempos de guerra. Tercero, la palabra matarse unos a otros es matarse mutuamente. Esta es la palabra griega. No dice se le fue dado poder para matar a los santos, para matar a los creyentes, sino que se matasen unos a otros.
O sea, si se tratara de la persecución de creyentes, hubiera dicho, les fue dado poder para matar a los creyentes. Y en tal caso, ven, podríamos hablar de que los creyentes son matados, pero los creyentes no matan. Y esto dice matarse mutuamente. Y Hendrickson se ve obligado a refugiarse en un argumento acerca de la clase de espada que se menciona aquí, tratando de decir que esa espada es la corta, la que usaban para matar los animales a la hora del sacrificio, pero otros eruditos dicen que es la espada, es una combinación de dos palabras, de ahí viene la idea grande, la espada que usan los musulmanes con una curva prácticamente como machete, y que esta espada la usaban continuamente en tiempos de guerra. Entonces sus argumentos no son válidos. El segundo sello que conduce al caballo rojo significa que sucederán guerras a lo largo de este siglo presente y que todas estas guerras procedan del trono de Cristo. Ahora el tercer caballo, vean rápidamente, el tercer caballo, y ahora les pido que pongan mucha atención, esto se pone más interesante ahora. El tercer caballo, el caballo negro, ahora vean lo que dice la palabra de Dios. El versículo 5, abrió el tercer sello, el tercer animal que decía, ven y ve, miré, y aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza, un peso es una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. Vean, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Ahora vean, y no hagas daño al vino ni al aceite. Ahora vamos a hablar de esto. Otra vez los dispensacionalistas se lanzan a decir, esto es hambruna, esta es hambre, estas son las condiciones como consecuencia de la guerra introducida según ellos por el anticristo. Todo eso es falso. Ahora vuelven a escuchar. Fíjense bien. Este caballo se refiere a lo siguiente. Ven con mucha atención. Dificultades, problemas y apuros económicos. Ven con mucha atención, el argumento aquí es importantísimo. 1 libra de trigo, fíjense bien, era suficiente para una persona, pero no para toda una familia. Entonces, 2 libras de trigo serían suficientes para dar alimento a 2 personas. 1 denario, una moneda romana que equivalía en aquel entonces al salario de un obrero por el trabajo de un solo día. O sea, el mismo tema se menciona en Mateo 20. 1 denario, el salario mínimo del obrero, o sea, el salario que le pagaban por el trabajo de un día. Entonces, esto quiere decir que este obrero podría comprar comida, si se trataba de trigo, para él y su esposa, pero no alcanzaba para sus hijos. Y luego dice, hay comida pobre. Vean, cebada en aquel entonces, comida pobre, 6 libras de cebada por 1 denario. Entonces, ven con mucha atención, hay comida disponible. Sí, esto no es hambruna, esto no es sequía y hambre, aunque pudiera llegar a eso, pudiera incluirlo, pero eso no es lo que el texto dice. Y aún más, vean, si está contento a comprar la comida más económica, puede apenas con su 1 denario, el sueldo de un día, comprar lo suficiente para sobrevivir. Pero ahora vean, ¿qué dice? Y no hagas daño al vino y al aceite. Esta frase, vino y aceite, se refiere a ¿qué? A que los productos de lujo no son afectados por este caballo. Hay aceite, pero esto no es aceite como lo que las mujeres usan aquí para cocinar. No, esto es aceite de oliva y es el aceite más caro hasta el día de hoy, de igual manera que el vino era
algo que costaba más dinero en aquel entonces el argumento es muy fuerte. Según este texto, los productos de lujo no son afectados por esta condición, la que introduce el tercer caballo, el caballo negro. Están disponibles estos productos, pero ¿para quiénes? Para los que ganan más de un denario, para los que tienen más dinero. Y esto quiere decir que los productos para los ricos están disponibles en abundancia, mientras que las necesidades de los pobres no están disponibles. Los pobres están en apuros de tal modo que apenitas logran sobrevivir en estas circunstancias. Y este caballo negro se refiere entonces a un gran contraste entre la pobreza y la riqueza, entre los apuros económicos y la abundancia, cosa que Pablo menciona en los mismos términos en Filipenses 4, diciendo que el creyente aprende a vivir en escasez, en tiempos de necesidad, de igual manera como aprende cómo manejar la abundancia. Entonces este caballo negro, vean con mucha atención, afecta la vida económica de los hombres, de las mujeres, produciendo graves problemas sociales en este mundo, puesto que es por medio de este caballo negro que las grandes diferencias entre los ricos y los pobres, entre las clases socioeconómicas, entre la inequidad y la injusticia económicas que dominan entre las clases pobres y la riqueza y la superabundancia que dominan entre las clases ricas, es a través de este tercer caballo que estas condiciones son producidas. A este, vean, caballo, le debemos las grandes diferencias que existen en la actualidad entre los ricos y los pobres, entre los países ricos y los países pobres. Este caballo negro se convierte en términos prácticos, vean, en el medio principal para traer sufrimiento, para traer descontento, para traer problemas, protestas, marchas, huelgas, miseria, todos los problemas laborales, todas las caídas económicas, todos los pánicos en las bolsas. Y vean, si este caballo negro no es detenido, va a llegar pronto a México. Incluso alguien afirma que lo vio cabalgando ahí por la frontera hace unos días, que se estaba acercando a México, que vieron a este caballo. Esto yo no lo afirmé, ni menos ante el gobierno. Yo no afirmo nada así. Pero si llega otra vez como llegó en 94 y en varias fechas anteriores, este caballo negro a este país, vean, vamos a tener todas estas condiciones más grave, o sea, en una forma más grave de lo que vemos en la actualidad. Y vuelvan a escuchar, es debido a la presencia de este caballo que existen las distinciones, es debido a los efectos de este caballo, que no solamente suceden pánicos y caídas económicas, sino revoluciones y derramamiento de sangre. Todo esto a su vez tiende a producir ¿qué? Crímenes en sentido económico, robo, fraude, desvío de fondos. Toda la corrupción relacionada con el mal uso del dinero se relaciona directamente con el presente, con la presencia de este caballo negro. La Biblia enseña claramente lo que vamos a ver más adelante, que las dificultades económicas tienen su raíz en una serie de pecados: codicia, egoísmo, avaricia, amor al dinero. Pero esto no cambia en ningún sentido el hecho de que este caballo es enviado desde el trono. Y vamos a ver más adelante cuál es su propósito. Ahora, en cuarto lugar, el cuarto caballo
el que hemos identificado verde, amarillo, la palabra griega pálido. Este caballo, vean en el versículo 8, cuando salió, miré y aquí un caballo pálido en el que estaba sentado sobre él tenía, ¿cuál era su nombre? Muerte. Y lo más importante aquí, el infierno, el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, ¿ven la lista? Con espada, con hambre, con mortandad, esa es pestilencia y plagas, con fieras o bestias de la tierra. Este caballo pálido simboliza la muerte en distintas formas. Ven con mucha atención, la muerte, pero en términos generales, en todas sus formas, pero en términos más específicos, lo que vamos a llamar la muerte inesperada. La muerte que pudiéramos llamar en un momento dado, la muerte catastrófica, la muerte prematura, la muerte no que viene como consecuencia de haber vivido 70, 80 años y el viejito ya falleció y a nadie lo sorprendió. No, la muerte que viene en forma inesperada. Ahora, esta muerte puede venir, como lo dice el texto, por espada. Esto sería un acto de homicidio. Puede venir como consecuencia de fenómenos naturales, como sequías, como hambrunas. Menciona ahí hambre, ¿no? Puede venir como consecuencia de pestilencia, que es mortandad, plagas, y se refiere aquí a toda clase de enfermedades que traen, como por ejemplo hoy en día el SIDA. 12 millones de gentes en el continente de África ya contagiaron el SIDA y su destino es de ser arrastrados de la faz de la tierra por este caballo pálido. La muerte producida no solamente por estas causas, sino por las bestias de la tierra y los demás así llamados fenómenos naturales, o sea, inundaciones, huracanes, terremotos, incendios forestales, etc. Entonces, aún pudiéramos incluir, porque la idea es muerte catastrófica, inesperada, prematura, la idea es aún accidentes. Y el argumento aquí es muy fuerte. Ven lo que vamos a decir. Las estadísticas las conocemos. 3 personas mueren cada segundo. 180 personas cada minuto. Ven las estadísticas. 11,000 personas fallecen cada hora. 11,000 cada hora. 260,000 personas habrán muerto, vean, en el lapso de un periodo de 24 horas, 260,000 personas. 95,000 personas mueren cada año. Y estas estadísticas son del año 94-95. Han de ser más grandes estas cifras en la actualidad. Pero, aunque hemos escuchado muchas veces esta cita acerca de cómo la muerte puede llegar a nosotros a través de un gusano, una mosca, un mosquito, un cabello, el hueso de un durazno, la semilla de una uva, la caída de un caballo, el tropiezo de un pie, un resbalón, el piquete de una aguja, hoy en día te puede matar, etc. Vean, aquí cuando dice 1/4 parte de la tierra, se refiere a esto. 1/4 parte de todas las personas que mueran en el transcurso de un día habrán muerto en forma inesperada. Habrán muerto en forma catastrófica, o sea, en accidentes, en desastres, en fenómenos naturales, a través de los medios señalados aquí o otros, pero el punto es, habrán sido conducidas, para decirlo así, humanamente hablando, en forma prematura. Se enfermaron y unos cuantos días o semanas después fallecieron. O en un accidente así, en un instante, la muerte repentina les arrastró de este mundo. Y el argumento es, vean ahora, lo siguiente. Se refiere no solamente a la muerte inesperada,
sino también la muerte de gente inconversa. Ven con mucha atención. ¿Cómo es que sabemos que se refiere a la muerte de gente inconversa? Porque a un lado, muy cerca en el texto griego, muy pegado a su lado, ahí sobre el jinete va el que se llama aquí la muerte. Y pegado a su lado dice otro que se llama el Hades, la palabra griega que se traduce el infierno. Y en este sentido, aunque no estamos negando que los creyentes pueden sufrir la muerte inesperada igual como los demás, lo que estamos afirmando es, esta cuarta parte se refiere a la muerte de gente inconversa, gente que muere antes de su tiempo, para decirlo así. Gente que a la hora de morir es arrastrada, ven, arrancada de esta tierra y plantada en el abismo, transportada, trasladada al Hades, al infierno. A esta gente se refiere este cuarto caballo. Y a través de todas las personas que mueren así, ¿quién es el que predica? Dios predica. Dios habla. Y vamos a ver más adelante qué es lo que dice. Dios predica a través de este caballo pálido. En el transcurso de 1 año y medio, solamente en las personas que asistan y en algunas familias de esta congregación, personas que regularmente asisten aquí, hemos visto en varias ocasiones que este caballo hizo su acto de presencia en medio de algunas familias, no solamente aquí en el Distrito Federal, sino en lugares en la República Mexicana, en otros lugares. Se ha presentado este caballo pálido para hacer su trabajo. Entonces ahora vamos a ir directamente al tema. Y el tema es, ¿cómo podemos explicar todo esto? O sea, ¿cuál ha de ser nuestra explicación de la presencia de estos caballos en la historia humana? Es importante señalar lo que estábamos diciendo. Estos 4 caballos afectan principalmente a los inconversos, pero también alcanzan a los creyentes en cierta medida. No en el sentido de que pudieran ser arrastrados hacia el infierno, claro que no. Pero los creyentes no están libres, no se encuentran exentos, librados de la influencia de estos caballos, como vamos a ver. Si fuera así, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, todo el mundo se convertiría en creyentes. Si nada me va a afectar, vean, en cuanto a guerras, ni problemas económicos, ni nada pondrá en peligro mi vida física, entonces, claro que sí, quiero ser creyente. Y esto es el evangelio falso que andan predicando hoy en día. Pero estos 4 caballos enseñan algo diferente. Los creyentes no se encuentran exentos, libres, fuera del alcance, fuera de los efectos de estos caballos, porque si fuera así ya no sería necesario ejercer la fe, y lo vuelvo a decir, todo el mundo trataría de hacerse cristiano. Pero ahora vamos a ir directamente al tema. ¿Qué es lo que debemos entender entonces acerca de estos caballos? ¿Qué es lo que quieren decir? Ahora, en primer lugar, ven con mucha atención los argumentos. En primer lugar, estos 4 caballos sirven para corregir todas las ideas falsas acerca de Dios, en primer lugar. Estos 4 caballos sirven para corregir las ideas erróneas acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Todas las iglesias que sostienen un concepto de Dios como compuesto de amor y nada más, no tienen explicación alguna por la presencia y la actividad de estos caballos en la historia humana. Todas estas iglesias y grupos evangélicos que afirman que Dios es amor y nada más, vean, no pueden entender nada acerca de estos caballos.
estos 4 caballos ponen fin a todos los conceptos superficiales y erróneos acerca de Dios. Ahora vamos a analizar esto un momento. Los grupos evangélicos que están dispuestos a aceptar a un Dios benévolo, compuesto de amor y nada más, vean, un Dios comprometido para garantizar la felicidad y el bienestar de la humanidad y especialmente los creyentes, no tienen explicación alguna por la presencia de guerras, las dificultades económicas, ni mucho menos esta clase de muertes, ¿no? Incluso la muerte misma. Entonces, estas personas se ven obligadas a sostener que Dios es un Dios de amor, su amor es débil, es como un tipo de amor enfermizo, es un amor sentimental, un amor divorciado, separado de la justicia y la verdad. Y estos 4 caballos entran en la escena, en la historia humana y en la vida de todas las personas para anunciar que su concepto de Dios es falso. El Dios de la Biblia, Pablo dice, mirad la bondad de Dios. Vamos a ver, la bondad de Dios está en este primer caballo. Y mirad la severidad de Dios. Y la severidad de Dios está en los 3 caballos que siguen al primero. Entonces, vean, estos 4 caballos nos enseñan la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Todos los hombres que no reciban el primer caballo están sujetos a los efectos desastrosos de los 3 que siguen. Y inevitablemente, a la hora predeterminada, harán su acta de presencia en una forma u otra estos 3 caballos. ¿Por qué? Porque no corren en forma indiscriminada, no salen sin una ruta precontrolada. Vean, salen, proceden del trono del Cordero. El trono del Cordero. Y cuando el Cordero envía uno de estos caballos, el pálido, para arrancar a una persona de sobre la faz de la tierra, quitándole su vida, ¿no hace injusticia alguna? Dios quita la vida de muchísimas personas así, no es un acto de homicidio, Él es el autor y el dueño de la vida, a Él toda vida le pertenece, toda alma es suya, y Él tiene el derecho soberano, y no solamente tiene el derecho, sino Él envía el caballo pálido para hacer su trabajo. Y cuando Dios viene, vean, en su providencia, a través de dificultades económicas, no es en ningún sentido un robo, el hecho de quitarnos nuestra prosperidad, el hecho de quitarnos nuestro dinero, nuestras pertenencias, a través de problemas de este índole. Él es dueño de todo, nos lo ha prestado. Si nos quita algo, nos quita lo que Él nos prestó primero. Entonces, en segundo lugar, estos caballos corrigen también todas las ideas falsas acerca de la vida cristiana. Todas estas ideas acerca de la vida cristiana como libre de todos estos problemas son ideas falsas. Falsas. Incluso el 5º sello nos habla de mártires. Todos los que dicen que la vida cristiana es pura felicidad, libre de conflictos, libre de... Yo no sé cuál vida están viviendo, en cuál mundo están viviendo. Todas esas ideas son falsas. Las ideas que dicen que los creyentes no han de sufrir en ninguno de estos sentidos son ideas que la misma experiencia de los creyentes contradice. Entonces, estos caballos acaban con las ideas falsas acerca de la vida cristiana. Tercero, estos caballos nos hablan de la realidad de un conflicto terrible entre 2 reinos. Por un lado el reino de Dios y por otro lado el reino de Satanás. Vean, un conflicto terrible entre el reino de Cristo y, como vamos a ver en el mismo Apocalipsis, el reino del anticristo. Un conflicto terrible entre el reino de luz y el reino de las tinieblas.
este mundo es un campo de batalla entre dos reinos. Los seres humanos son simplemente desde una perspectiva actores, o sea, no títeres como algunos lo pintan, sino actores en el drama, instrumentos usados en este gran conflicto. Y vean, a través de estos 4 caballos, este conflicto se manifiesta. Y hay que entender bien lo que estamos diciendo. Este conflicto comenzó con la primera venida de Cristo, con la invasión del reino de Dios, que llegó a los corazones de los creyentes, la inauguración de su reino espiritual, el hombre fuerte desarmado, lo que vimos en el estudio anterior. Pero en la actualidad, vean, en términos concretos, las fuerzas que están así, ¿sí? Separados, ¿no? 2 reinos separados, tratan de apoderarse, así humanamente hablando. Las fuerzas cristianas tratan de apoderarse de las instituciones de este mundo, y las fuerzas anticristianas hacen lo mismo. ¿Cuáles instituciones? Las fuerzas de las tinieblas tratan de apoderarse, vean, tratan de apoderarse de los gobiernos. Tratan de apoderarse, vean, de los sistemas económicos. Tratan de apoderarse de las escuelas y la educación pública. Tratan de apoderarse las fuerzas anticristianas de la familia. Y aún peor, tratan de apoderarse de las religiones y especialmente de las iglesias que dicen ser cristianas. Y este terrible conflicto resulta en guerras, resulta en dificultades económicas, resulta en la muerte misma. Vean, y esto explica en parte el cómo y el porqué de la presencia de estos caballos. Y aún más, nos explica en parte la existencia de tantas religiones falsas. Pero la causa principal de estos 4 caballos está aquí, en esta palabra. En esta palabra, la palabra es pecado. En el pecado encontramos la causa principal de estos 4 caballos. Muchas personas se han preguntado, ¿por qué Dios no prohíbe estas cosas? Muchas personas se han preguntado, ¿por qué Dios no pone un freno sobre las guerras? Un fin a las dificultades económicas. ¿Por qué Dios no acaba con la muerte inesperada, catastrófica que sucede a través de tantos fenómenos en este mundo? Y vean la respuesta. Estas personas que se han preguntado así han hecho una pregunta totalmente errónea. La pregunta que deberían de haber hecho es otra. Estas personas deberían de haberse preguntado algo muy diferente. Deberían de haberse preguntado por qué Dios ha de frenar estas cosas. ¿Por qué Dios ha de detener estas cosas? ¿Por qué Dios ha de obstaculizar estos caballos? O sea, cuando analizamos las Escrituras acerca de este asunto de la paz, vamos a detenernos aquí. Cuando analizamos lo que la Biblia dice acerca de la paz, Pablo enseña claramente en 1 Timoteo que el propósito de la paz no es egoísta. El propósito de la paz no es para que disfrutemos el pecado, que el propósito de la paz no es para que vivamos una larga vida y tengamos muchos hijos y prosperidad y felicidad, no, sino el propósito de la paz, según Pablo, en 1 Timoteo 2, es para que sirvamos y glorifiquemos a Dios. Pero ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de la historia de estos prácticamente 80 años de guerras perpetuas en el siglo que acaba de terminar? En cada breve lapso en donde por unos meses o años había paz en la tierra, los hombres se dedicaron ¿a qué? A sus vicios, vean, a su corrupción, a sus pecados y a disfrutar todas las cosas de esta índole.
Entonces, ahora vamos a analizar esto de una forma muy directa. Y les invito a ver 3 textos. Vamos a hacer esta pregunta en cuanto a las guerras. Y esto nos va a ayudar, aquí vamos a poner 3 puntos. Y esto nos va a ayudar a entender todos los demás caballos. Cuando nos preguntamos por qué Dios permite la guerra, hay 3 respuestas. La primera respuesta, vean, es la que conocemos. Es la que está aquí en Romanos 3. Es la respuesta en este texto en donde Pablo dice 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspide, la serpiente más venenosa del Medio Oriente, debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y amargura, sus pies prestos, ligeros, dispuestos, ¿a qué? A derramar sangre. Esto es la guerra. Sus pies dispuestos a derramar sangre, se apresuran a derramar sangre. Y vean, luego dice, ruina y miseria, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. ¿Y cuál es el argumento? El camino de paz. ¿Cuál paz? La paz para con Dios. No lo conocieron. ¿Cuál es el argumento? Dios dice, la primera causa de las guerras está aquí. Los hombres están en un estado de guerra continua en contra de su Creador. Los hombres están enemistados en contra de Dios. Los hombres no quieren la paz con Él. El camino de la paz, o sea, lo que predica el primer caballo, lo que anuncia la palabra de Dios, el camino de paz no lo conocieron. Entonces, si están en un estado de enemistad contra Dios, es lógico que tengan celos, envidias, luchas, problemas, conflictos y aún guerras con su prójimo. Y eso es la primera causa de las guerras, ¿no? Pero la segunda causa, vean, Santiago 4 lo explica tan claramente. La segunda causa, si los hombres no quieren recibir el mensaje anunciado por el primer caballo, el evangelio de la gracia de Dios, el mensaje de reconciliación y paz, la necesidad de arrepentirse y ser reconciliados con su Creador, entonces no es sorprendente que tengan problemas entre sí mismos. Pero ahora vean lo que dice Santiago en su capítulo 4, la misma pregunta, ¿de dónde? El versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros, ¿no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis. Vean, lo que deseáis no lo tienen. ¿Por qué? Porque no lo piden de quién, de Dios. Y si lo piden, dice, lo piden mal para malgastarlo en sus deleites, en sus concupiscencias. Entonces este texto dice que las guerras son una consecuencia directa del pecado humano. Esto es el cuarto argumento aquí. El pecado humano, las pasiones desordenadas. Que vean, aquí tenemos la causa no solamente de las guerras, sino del robo. Vean, ¿de dónde proceden estas cosas? Las envidias, el odio, los celos, los pleitos, las contiendas personales, las guerras entre las naciones. Gálatas 5 lo explica como todo como fruto de la carne, fruto del pecado. En la lista, enemistades, pleitos, iras, homicidios. Pudiera haber puesto guerras en Gálatas 5, resulta lo mismo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la causa de las guerras es, vean, la falta de reconciliación con Dios y el dominio del pecado sobre los hombres. Y podríamos decir exactamente lo mismo acerca de este caballo negro. Exactamente lo mismo acerca de los problemas económicos en este mundo. Exactamente lo mismo acerca del caballo pálido, que trae inesperadamente a cantidad de gentes, les trae inesperadamente la muerte. ¿De dónde vienen las guerras? Vean, de una relación mala con Dios, del pecado humano proceden las guerras. Y la tercera respuesta, la Biblia dice, estas guerras proceden directamente del trono de Dios. ¿Cómo? Eso es lo que dice el texto.
¿Quién abrió el sello? ¿Quién dijo, ven, ven? ¿Quién dijo eso? Cristo, a través de su siervo, lo dijo al apóstol Juan, para que Juan entendiera que en su providencia Dios quita su gracia común. El efecto que tiene la gracia común es de detener el pecado. Al quitarlo, en sus pasiones desordenadas, los hombres proceden a pecar en la forma más extrema posible. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Salen de inmediato esos 3 caballos. Entonces, ahora vamos a analizar esto y vamos a concluir. ¿Ya? Y les pido que pongan mucha atención en el análisis de esto. ¿Qué es lo que todo esto quiere decir? Vean con mucha atención. Quiere decir lo siguiente. Cuando lo preguntamos en cuanto a las guerras es fácil de entender. Dios permite las guerras, proceden del trono. Primero, para que los hombres sufran, aunque sea temporalmente, en esta vida, para que los hombres sufran las consecuencias temporales de sus pecados. Los hombres no han querido entender desde el jardín de Edén que el pecado inevitablemente trae el sufrimiento, la miseria, la desgracia, la vergüenza, el desastre a este mundo. Los hombres no han querido entender desde el jardín de Edén que una persona no puede pecar y escapar de las consecuencias. O sea, lo que Dios mismo dice en su palabra, Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ese texto en Gálatas afirma precisamente por qué Dios envía estos 3 caballos al mundo. El pecado siempre trae sufrimiento. No importando si sea a nivel nacional de guerras entre los países o a nivel personal de cantidad de conflictos y pleitos personales y sociales dentro de los niveles socioeconómicos de un país. El pecado siempre trae dificultades económicas. La paga del pecado inevitablemente siempre es la muerte, o sea, en términos naturales o en forma prematura e inesperada. Pero así viene inevitablemente, y lo que Dios quiere que los hombres aprendan es lo que Adán y Eva no querían aprender. Pero en segundo lugar, vean con mucha atención. Este sufrimiento viene, vean, a los individuos, a las naciones, a los pueblos, a los grupos. Vean lo que estamos diciendo. No importando nuestra situación personal, vean, los pecados de nuestra raza, los pecados nacionales, los pecados de nuestro grupo particular, de igual manera como nuestros pecados personales traen estas consecuencias. Es por eso que el dicho, los justos pagan por los pecadores, es falso. Todos son pecadores y van a sufrir por los pecados. No se puede hablar de, yo dije, civiles que murieron, niños y inocentes. No se puede hablar de personas así en realidad, porque todos están bajo la misma condición del pecado. Y tercero, Dios quiere a través de estas cosas que veamos la verdadera cara del pecado. Es solamente a través de la guerra, es solamente a través de graves problemas y sufrimientos, es solamente cuando Dios predica a la hora de la muerte inesperada de un ser querido que los hombres se despiertan de su sueño y se dan cuenta de la verdadera cara del pecado, la realidad del pecado. Por ejemplo, a través de la guerra la vemos tan claramente. El odio, la malicia, la amargura, la rebeldía, la soberbia, la crueldad, los actos que llamamos inhumanos. No son inhumanos, son muy humanos. Para una raza rebelde y caída. O sea, es a través de estas cosas
que Dios nos obliga a mirar de cerca, a fijarnos en la verdadera cara del pecado. Es a través de estas cosas que Dios nos obliga a entender que lo que el pecado trae a la raza humana es exactamente lo que Dios anunció a los primeros padres de nuestra raza, la muerte. Y aún vean, aún más, es a través de estas cosas que Dios dice a toda la humanidad, fíjense bien, Dios dice, ustedes deben entenderme, si no se arrepienten de sus pecados, estas cosas no son nada en comparación con lo que les va a pasar. Muy de cerca, a un lado del jinete llamado muerte, ahí dice, a un lado venía el infierno. Y Dios permite la guerra. Dios permite las dificultades económicas. Dios arrastra una cuarta parte de la humanidad a través de una muerte inesperada y son arrebatados y lanzados al infierno. ¿Para qué? Para que los hombres sean conducidos a arrepentirse. No es simplemente la bondad de Dios lo que nos conduce a arrepentirnos, es la severidad de Dios lo que nos conduce a arrepentirnos. Ahora ven con mucha atención esto. Lo que debemos entender en cuanto a todo esto, por último, es lo siguiente. Los hombres lo han mal entendido. La humanidad caída se ha equivocado, porque los seres humanos quieren que Dios detenga las consecuencias de sus pecados, pero no quieren que Dios detenga el pecado. Quieren que Dios detenga las consecuencias del pecado, pero quieren seguir pecando. Y es como si le dijeran a Dios, a este primer caballo, el caballo blanco, el que anuncia el Evangelio, no lo queremos. Y Dios dice, bueno, si no lo quieren, vengan, dice, vengan y vean. Ahí va saliendo el primer caballo, no, el segundo caballo. El primer caballo no lo quisieron, no lo recibieron, no le hicieron caso. Entonces, me piden que yo detenga las consecuencias temporales del pecado para que ustedes puedan seguir disfrutándolo. Mi respuesta, vengan, dice, y vean. Ahí va pasando por la tierra este segundo caballo, llamado la guerra. Vengan, dice, y vean. Ya va saliendo rumbo a su país el tercer caballo, el que trae dificultades, desastres económicos. Vean, dice, ahí va cabalgando cerca de sus casas, metiéndose en sus familias, el cuarto caballo, el que trae la muerte inesperada. Y ustedes me preguntan y me piden, ¿por qué no quito estas consecuencias del pecado? Mi respuesta es que no voy a quitar estas consecuencias. Irán aumentándose, creciendo a lo largo de este siglo. Y ustedes me piden que yo prohíba las consecuencias del pecado, pero ¿por qué no me piden que yo prohíba toda iniquidad, todos los vicios, toda la inmoralidad, todas las concupiscencias? No, lo que ustedes quieren es como niños, quieren escapar de las consecuencias de lo que han hecho. Y mi respuesta